Bien, entonces de ese diálogo entre los dos enfoques, el enfoque cuantitativo y cualitativo, podemos concluir con dos gráficos, ¿ya? Que pueden sintetizar lo mucho que significan esas dos diferencias de las dos metodologías o enfoques. En la investigación social, por lo general se habla de dos realidades, pues, ¿no? Una realidad objetiva y una realidad subjetiva. Y se afirma que la realidad objetiva es enfocada o estudiado bajo una perspectiva metodológica cuantitativa, mientras que la realidad subjetiva es estudiado mediante una perspectiva metodológica cualitativa, ¿no? Luego quiero un poquito más redondear la idea de lo que decimos la realidad subjetiva, porque a veces también tiende a confundirse qué se está afirmando, ¿no? Con ello, ¿no? Porque existe realmente una realidad subjetiva, o sea, puede darse ello. Hay autores que incluso hablan de tres realidades, ¿no? ¿Ya? Una realidad objetiva, subjetiva y una realidad intersubjetiva, dice, ¿no? En la que tratas de combinar lo uno con lo otro, que justamente tiene que ver con el enfoque mixto, ¿no? De la investigación. Entonces, y eso puede prestarse a ciertas confusiones, porque en el fondo lo real es que valga la redundancia, la realidad es concreta, es objetiva, ¿sí? La realidad es lo que es, aunque se piense al revés, decía un autor, ¿no? Entonces, y es una sola, pues, ¿no? Uno puede tener diferentes miradas de la realidad, pero al final esta es una sola y no va a cambiar porque uno tiene ciertos prejuicios o ideas, ¿ya? Pero metodológicamente eso tiene otra explicación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos esas dos realidades, hablamos de una primera realidad, que es la realidad subjetiva interna, y hablamos de una segunda realidad, que es la realidad objetiva o externa. La realidad objetiva, la externa, es la que nosotros lo ubicamos justamente, si hablamos de las ciencias sociales, lo ubicamos en los hechos, en los fenómenos que están presentes en la sociedad, ¿sí? Los hechos sociales, como diría Durkheim, ¿no? O sea, ahí lo ubicamos, esa es la realidad objetiva que está fuera de nosotros. Y encontramos una realidad subjetiva interna que tiene que ver con un conjunto de creencias, donde la ideología incluso está presente todos los aspectos subjetivos del investigador como también del investigado, me refiero a los sujetos, ¿no? Entonces, eso nos lleva un poco a entender de que las realidades pueden mirarse desde ambas perspectivas. ¿Mm? Cuando yo pongo mucho énfasis en la investigación cuantitativa, entonces estamos hablando de que esas creencias que se plasman en hipótesis, que el investigador luego trata de validarlas a través de las teorías que acompañan y que justamente van a iluminar toda la investigación. Si estas coinciden con la realidad, entonces estamos hablando pues de que estamos dentro de una realidad objetiva y por lo tanto el enfoque cuantitativo es lo que nos permite entender ello, ¿no? En cambio, cuando se aceptan las creencias, hipótesis del investigador, como válidas y se prueba la teoría, pero estas no coinciden con la realidad y tienen mayor peso entonces la subjetividad de las personas para entender el qué piensan, el qué creen, el cómo perciben una realidad, estamos hablando básicamente ahí de una investigación cualitativa, de un enfoque cualitativo. Y entonces eso es lo que lleva a afirmar a algunos autores de que podría hablarse de dos realidades, ¿no? Una realidad objetiva y una realidad subjetiva. Vuelvo a repetir la idea. La realidad objetiva es lo que existe fuera de nosotros, es la realidad externa, los hechos, los fenómenos sociales, lo que está fuera de nosotros y que nosotros justamente a través de una investigación tratamos de extraer de ellas datos concretos, medibles, ¿no? A través de una investigación cuantitativa. Pero la realidad subjetiva está básicamente dada por lo que los sujetos, las personas, las mujeres, los niños, los adultos mayores, los jóvenes, dependiendo cuáles son los actores sociales que vamos a trabajar, vamos a investigar, ellos van construyendo también un conjunto de ideas, un conjunto de creencias, como también el investigador tiene sus propias creencias e ideas. O sea, hablar de una investigación es también poner de por medio la subjetividad del investigador. ¿No? O sea, siempre el peso ideológico, los valores, los aspectos morales, en fin, todos ellos están presentes también en una investigación, aunque nos cueste sacudirnos de ellos para entender la realidad tal como esta es, que justamente es uno de los objetivos de la investigación de carácter social, ¿no? Pasa a la siguiente, Hilary.
El proceso de la investigación cuantitativa. Dicho lo anterior, veamos cómo se dan los dos procesos. Y con eso cierro el tema de la diferencia entre lo cualitativo y lo cualitativo. ¿Ya? No voy a profundizar más en el tema para centrarme básicamente en las partes específicas de un proceso de investigación cuantitativa. ¿Mm? Lo primero que surge, miren, fíjense en ese detalle, la parte de los números y la relación con las flechas. ¿Mm? Lógicamente aquí lo he colocado de esa manera que para que pueda alcanzar en la pantalla, pero la idea de esto es que el proceso de la investigación cuantitativa sigue pues una trayectoria lineal, ¿ya? Donde yo no puedo pasar al segundo paso si antes no he dado el primero, y así continuamente. Es decir, yo tengo que tener primero la idea de la investigación para plantearme el problema. Yo no puedo ir a la recolección de datos si no tengo primero la idea, ¿no? Esto, por ejemplo, es un aspecto sustancial en la metodología cuantitativa con respecto a la metodología cualitativa, ya que luego veremos que tiene más un enfoque sistémico, ¿no? Donde los pasos pueden darse de manera alterna y se van alimentando constantemente uno del otro. Aquí no. En este caso se sigue un proceso lineal, vuelvo a repetir en ese aspecto, ¿sí? Tiene que surgir primero la idea de la investigación. Justamente sobre la idea luego quiero hablarles más. Yo no puedo empezar una investigación si yo no tengo una idea de lo que voy a investigar. Ahora, ¿cómo surgen las ideas? Vamos con calma, lo veremos en la sesión de hoy. Y después que ya tengo la idea clara y esa idea la voy madurando, le voy dando forma hasta convertirla en algo más específico, porque las ideas surgen de manera muy general, voy a plantearme el problema. Y una vez que me planteo el problema, yo lo que voy a empezar ya es a revisar la teoría y, y voy a desarrollar todo el marco teórico que le va a dar contenido, sustento a mi investigación. Ahí, fíjense en ese detalle con respecto a lo cualitativo. En lo cualitativo yo podría realizar ya la investigación de campo y de manera paralela ir alimentándome de la teoría. En cambio, en la investigación cuantitativa, la construcción del marco teórico, por lo tanto, la revisión de toda mi teoría tiene que ser antes, ¿ya? Porque incluso para que yo pueda formular mi problema, debo tener bien clara también incluso las variables que voy a estudiar. Y cuando digo variables, para los jóvenes que todavía no llevan metodología de investigación, me refiero a esos conceptos o categorías sustanciales que están presentes en mi investigación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la pobreza, entonces pobreza es una variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo digo condiciones de vida es una variable, ¿no? Son esas categorías. Si en comunicación hablamos, por ejemplo, de estrategia de marketing, esa es una variable, ¿no? ¿Ya? Entonces, se convierte en aspectos sustanciales de investigación. Y yo lo voy a identificar y le voy a dar un uso y un significado justamente a partir de mi lectura, ¿no? Porque todos tenemos diferentes lecturas sobre un mismo tema. En las ciencias sociales hay tantas teorías que mucho va a depender de la lectura que yo tengo y de la posición que yo tengo para poder utilizar ciertas categorías. Por ejemplo, yo les hablaba a mis alumnos del 10º ciclo de sociología y les decía, cuando los expertos evalúan sus instrumentos y le dicen, pero ¿por qué utilizas esta categoría? Es mejor trabajarlo con estas categorías, con estas variables. Va a depender también del enfoque que ellos utilicen y el enfoque que tú tienes. Porque aquí no estoy hablando en este curso, no lo voy a hacer, pero hay muchas teorías también que acompañan a una investigación, ¿no? Por ejemplo, la teoría positivista, el positivismo como corriente, como teoría en general, es la que más está presente en un enfoque cuantitativo de la investigación. En cambio, la teoría de la fenomenología está más presente en el aspecto, el enfoque cualitativo, ¿no? Sobre eso se podría hacer de repente una charla adicional, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que es válido también para entender estos aspectos metodológicos, ¿ya? Entonces, volviendo a la idea, tengo la idea, voy dándole sentido a la idea, voy delimitando la idea hasta convertirlo en un problema específico. Reviso la teoría, empiezo a buscar información bibliográfica, información en las bibliotecas virtuales y físicas, empiezo a buscar información de diverso tipo, de eso hablaremos la próxima semana, visualizamos el alcance del estudio,
¿ya? Elaboramos las hipótesis, definimos las variables, si las hipótesis son la respuesta anticipada al problema, ¿ya? Son supuestos que van a acompañar mi investigación. Desarrollo todo el diseño de investigación. Cuando digo el diseño de investigación, es aquí en donde voy a ordenar, voy a planificar el conjunto de pasos de todo el proceso a través del cual voy a realizar mi investigación. Defino y selecciono la muestra, ¿ya? Entonces, ese es otro tema de debate. También muchas veces se dice que en el enfoque cualitativo se utiliza muestra o no. Entonces ahí viene un poco el diálogo también sobre ello, ¿no? Entonces, en el caso de la investigación cuantitativa, salvo excepciones en las que yo trabajo con toda la población, ya no hago cálculo de muestra, ¿no? Si la población es pequeña, no hago cálculo de muestra. De lo contrario, estoy obligado a tener una muestra, ¿de acuerdo? Porque además, si la población es grande, no puedo estudiar a todos y necesito tener una porción representativa de elementos, en este caso de personas, porque estamos hablando de ciencias sociales, que por lo general, ¿no? Podrían ser también instituciones que me permitan estudiar el hecho o fenómeno de tema de estudio, ¿no? Y una vez que he definido la muestra, yo paso a lo que es la recolección de datos a través de los diversos instrumentos que voy a utilizar, que en el caso de la investigación cuantitativa, el principal instrumento que se utiliza es la técnica de la encuesta con su instrumento, el cuestionario, ¿ya? Es lo principal, ¿ya? Lo más común. Por lo tanto, de eso hablaremos también en la última clase, ¿ya? Luego analizamos los datos y finalmente elaboramos el reporte de los resultados, ¿no? Donde vamos a hacer la parte, digamos, de la interpretación de los resultados a la luz de las teorías que yo he revisado para elaborar esta investigación. Conclusión de esta diapositiva, entonces, estimados jóvenes, es que ese es el proceso lineal que sigue. Desde el surgimiento de una idea muy general y que tiene también sus condiciones para que ellas surjan, luego veremos, pasando por lo que es el planteamiento del problema, en la cual ya esa idea general yo le voy dando forma sobre qué es lo que quiero investigar, pasando por lo que es la revisión de la teoría y la construcción de mi marco teórico, que explique sobre lo que estoy investigando, ¿ya? Entonces visualizo el alcance en mi estudio, ¿ya? Podríamos decir ahí también delimito, ¿no? Le doy forma, le pongo límites porque no lo puedo abarcar todo, ¿ya? Elaboro hipótesis, defino variable, elaboro mi matriz de consistencia, ¿no? Toda esa parte, operacionalizo mis variables, ¿ya? Desarrollo el diseño, qué métodos, qué técnicas voy a utilizar, defino la muestra, cuántos voy a encuestar, supongamos que sea la encuesta, la técnica a utilizar, recolecto información, entonces empiezo a encuestar a las personas, ¿no? Con las cuales a las cuales voy a aplicar este estudio. Luego regreso a casa, me siento y empiezo a revisar todos los cuestionarios, los ordeno, los proceso y analizo los datos, ¿no? Analizo los datos, elaboro tablas estadísticas, gráficos y finalmente elaboro todo el reporte de los resultados, ordenando todos ellos y haciendo un análisis, utilizando mis teorías. Y ese es el proceso de la investigación cuantitativa. Entonces, en el siguiente cuadro que vamos a ver, solo es para poder diferenciar del enfoque metodológico cualitativo y ver la diferencia entre uno y otro proceso, y ahí cerramos el tema, ¿sí? Como pueden ver miren, el proceso de la investigación cualitativa tiene una mirada distinta, ¿no? El gráfico mismo muestra que es una mirada sistémica, donde los diferentes pasos del 1 al 9 muchas veces se van retroalimentando, ¿no? Entonces hay una idea, hay una relación de ida y vuelta en la que éstas se van alimentando en todo ese proceso, ¿no? Lógicamente también nace a partir de una idea, ¿ya? O sea, toda investigación, sea cuantitativa, cualitativa, mixta, siempre surge de una idea. Hay algo que va a acompañar durante toda la investigación. A diferencia del proceso anterior, que es el enfoque cuantitativo, donde el marco teórico se elabora en un momento, ¿sí? Y luego ese marco teórico elaborado nos va a acompañar durante toda la investigación. Esta literatura que existe, o marco de referencia, por eso se le da ese nombre más de marco de referencia, que son los diversos aportes que se han recogido a través de otras investigaciones, van a acompañar todo el proceso.
y constantemente pueden ir enriqueciéndose. Es decir, conforme yo encuentro, por ejemplo, un testimonio, ¿sí?, de un actor y que yo, para poder entender lo que me dice este actor a través de su testimonio, requiero de alguna literatura adicional, entonces simplemente recurro a esa literatura. Es decir, constantemente alimento mi investigación con la literatura. Es más, en el enfoque cuantitativo, yo requiero tener el marco teórico ya elaborado para poder diseñar mi investigación. Es decir, cuando presento mi plan de tesis, mi marco teórico ya está elaborado. En cambio, en la investigación cualitativa, el marco teórico no se cierra en el plan de tesis, ¿no?, sino que este continúa alimentándose, ¿ya?, hasta el proceso final, hasta la etapa final. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la literatura existente o marco de referencia constantemente va alimentando todos los pasos que yo voy dando, ¿sí? Salvo la idea, que es el paso inicial, ¿no? Porque a partir de la idea, lo que yo voy a hacer es el planteamiento del problema. Y le pongo planteamiento del problema acá para poder ubicarlo con el enfoque cuantitativo. Aunque que quede bien claro que en el caso de una investigación cualitativa no se habla de planteamiento del problema, ¿no?, ¿ya?, sino que se habla de preguntas de investigación, ¿ya? Básicamente eso, las cuales son las preguntas de investigación que orientan todo el proceso. En el enfoque cuantitativo hay dos formas de plantear un problema, bueno, de formular un problema de manera más específica y que puede ser de manera textual, declamativa, o puede ser de manera interrogativa, ¿ya? Entonces yo siempre sugiero que nos quedemos con el planteamiento interrogativo, porque al plantear una pregunta de investigación te permite orientarte todo el proceso. Sobre todo cuando es tu primera experiencia en investigación, todo el esfuerzo se va a dirigir a responder esa pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de la investigación cualitativa, en cambio, siempre es sí o sí son las preguntas de investigación, que puede ser una, dos, tres, dependiendo también qué tanto quieres abarcar y también la experiencia que tienes en este campo de la investigación cualitativa, ¿no? Y una vez que tienes y miren, incluso ven ahí ustedes ahí el planteamiento de problema que habría que cambiarle ¿ya?, ¿por la qué? Por la pregunta de investigación, se sigue alimentando de la literatura existente. Y esa literatura existente o marco de referencia no muere ahí, sino que incluso una vez que nosotros hemos planteado esa pregunta de investigación y empezamos aparte de la inmersión inicial en el campo, es decir, acercarnos a las personas para recoger, ya no encuestarlos, sino para recoger testimonios, historias de vida, en fin, ya hacer otro tipo de trabajo eminentemente cualitativo. Entonces, en ese momento en el que yo entro en contacto con las personas, la literatura me sigue acompañando. Ya sigo revisando textos que me permitan alimentar y fortalecer lo que voy encontrando, ¿sí? En función a ello, yo hago una concepción del diseño de estudio, que al igual también que en el enfoque cuantitativo, yo lo elaboro, tengo un diseño, pero ese diseño en este caso no es cerrado, es abierto. Puede sufrir algún tipo de cambios a partir de lo que yo voy encontrando en el mismo trabajo de campo que realizo, ¿de acuerdo? Entonces, es la realidad en este caso la que va a permitir que se vaya cambiando algunos elementos del proceso mismo de investigación cualitativa. Y luego paso a la parte de la definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta. Lo colocamos ahí como muestra inicial, aunque el término, la palabra o el término muestra para lo que es la investigación cualitativa no existe como tal. No existe como tal porque hablar de muestra como concepto es referirnos a la estadística. Y la estadística son procesos eminentemente cuantitativos. ¿Mm? Sin embargo, sí necesitamos un grupo de personas. Bueno, las investigaciones cualitativas, en el caso de las investigaciones sociales, tienden a ser micros, ¿no? Por lo tanto, yo requiero de un grupo de personas. Eh, yo podría decir en todo caso, pero quiero que lo entiendan bien simplemente para poder explicarlo, que la muestra en la investigación cualitativa, grábenselo bien esto, la muestra en investigación cualitativa es una muestra estratégica, ¿ya? Si queremos llamarla así, es una muestra estratégica, ¿sí? Y utilizo nuevamente la palabra muestra porque no encuentro otro término que utilizar, ¿de acuerdo? Porque la parte de lo que es muestra se refiere a la estadística, ya lo dije, ¿no? Entonces,
¿Por qué digo estratégica? Una muestra estratégica. Porque en este caso, a ver, nuevamente, relacionémoslo con algo de estadística para poder entenderlo, ¿no? Si la investiga, a ver, en la estadística hay dos tipos de muestreo muy claro, muy diferenciados. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿no? En el muestreo probabilístico, todas las personas, todos los individuos, ¿no?, tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra y se selecciona justamente a través de qué, de una fórmula muestral, y ahí entonces se va seleccionando a cuántos voy a encuestar, ¿no? En el caso de la investigación cualitativa, yo utilicé el concepto de muestra estratégica porque yo voy a recoger los testimonios de las personas, no al azar, como en el otro caso, sino justamente de aquellas personas que me permiten tener un mejor tipo de análisis. Es más, en el proceso yo puedo ir descartando algunos testimonios que de repente no me brindan mayor información para yo hacer un análisis y entender el problema que yo pienso investigar. ¿Mm? Por eso es una muestra estratégica. O sea, va siempre los actores que yo selecciono para mi muestra, para el estudio, para aplicar, para desarrollar un testimonio o historia de vida, eh, van a ser personas que me permitan justamente fortalecer el trabajo de investigación, darle una fortaleza en cuanto a lo que pretendo alcanzar a partir de lo que ellos manifiestan. Esa es la diferencia también con la investigación cuantitativa, ¿ya? Vuelvo a repetir, utilizo el concepto de muestra estratégica por cuanto no encuentro otro nombre, pues, con cuál denominarla, pero en realidad el término muestra se refiere a lo estadístico, y lo estadístico es cuantitativo. ¿Mm? Y una vez que tengo ese número de personas, en todo caso, un subconjunto de personas a las cuales yo he seleccionado para poder aplicar mis instrumentos de recolección de datos, vuelvo a repetir, de carácter cualitativo, yo paso a la siguiente etapa, que es la recolección de datos. Ustedes pueden ver que en cada uno de los pasos hay flechitas de ida y vuelta, ¿no? Porque incluso estoy en plena recolección de datos y yo puedo redefinir mi muestra inicial, pues, ¿no? Es decir, yo digo, en el mismo proceso encuentro que de repente el vecino de esa comunidad llamado Juan López me da una información muy importante y a él no lo había considerado. Y entonces voy a redefinir la persona que voy a recoger testimonio y lo voy a incluir a este personaje, ¿no? Entonces por ahí, porque además encuentro que tiene una relación muy importante con lo que yo he leído en cierta literatura. Me está diciendo cosas que me permiten analizar de ese enfoque, ¿no? La literatura me sigue acompañando. Analizo los datos y en ese análisis de los datos e interpretación de los datos hay un enorme trabajo interpretativo a partir de lo que nos permite también contar con esa literatura existente, ese marco de referencia. Y finalmente yo elaboro el reporte de los resultados. Ese es el proceso de la investigación cualitativa. Entonces ahí vemos que hay enormes diferencias entre uno y otro proceso. El proceso de la investigación cuantitativa es un proceso lineal y este es un proceso sistémico, un proceso en el cual se van alimentando las diferentes etapas. Punto. Cierro el tema de la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cualitativo podría ser, de hecho, no es que podría, es todo un curso de un ciclo en la universidad, ¿no? O sea, no podría aplicarlo todo acá, ¿de acuerdo? Muy bien, simplemente para tener la idea clara de que hay ese tipo de diferencias. Ahora sí, nos centramos en lo cuantitativo, ¿de acuerdo? Nos centramos en eso, ¿ya? Y aquí en adelante todo lo cuantitativo, hasta el tema final de la asignatura, ¿ya? Bueno, entonces en este caso, miren, yo soy muy, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Amante? Soy muy amante, en todo caso, lo digo así, a siempre hacer este tipo de esquemas, porque pienso siempre que me da una visión más global para poder entender todo un proceso y ver además también las relaciones que existen entre uno y otro elemento, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, ahí tenemos la investigación cuantitativa, que es un proceso eminentemente deductivo, ¿no? La investigación cualitativa es inductiva, deductivo, ¿ya? Además, a partir de este tipo de investigaciones, yo puedo hacer generalizaciones, lo cual no lo puedo hacer con investigación cualitativa. La investigación cualitativa es una investigación cuyos resultados se aplican a ese grupo, a esa comunidad donde yo estoy investigando, es micro. La investigación cuantitativa luego me permite generalizar, ¿sí? Entonces,
emplea estadística, ¿no? O sea, toda la investigación cuantitativa siempre va a hacer uso de la parte numérica. Un poco para que les quede claro, mientras lo cuantitativo está asociado al número, lo cualitativo está asociado a la palabra, ¿ya? Un poco la diferencia. Entonces, en este caso, siempre se pretende medir la cuestión estadística, justamente nos permite a tomar mediciones de los diferentes datos que uno va a recoger a través de la investigación. Entonces, aquí siempre hacemos uso de la estadística. ¿Mm? Hacemos tablas estadísticas, gráficos estadísticos, hacemos el cálculo de la muestra a través de fórmulas estadísticas, hacemos la distribución muestral. Hay mucha parte en las cuales aplicamos la estadística, ¿no? Entonces está presente permanentemente, nos acompaña a ello en la investigación, ¿no? Que esto no signifique de que hay que tenerle miedo a la estadística para realizar una investigación en el campo de las ciencias sociales, ¿no? ¿Ya? Muchas veces, sobre todo los jovencitos que recién empiezan en los primeros ciclos, podrían decir que entonces voy a tener que aprenderme la fórmula y todo lo demás. No tienes que aprenderte nada de memoria, ¿no? Porque la estadística ya está, además hay pues incluso paquetes estadísticos, los cuales te permiten ya procesar, aplicar, ya está todo, ¿no? O sea, lo que ya está dado, simplemente hay que aplicarlo, ¿ya? O sea, no se preocupen por eso. Además, también en algunos casos, pues hay cuando hay que hacerlo de repente de manera manual, ¿no? Simplemente alimentas el dato, ¿ya? Pones el dato ahí y la fórmula está dada. No tienes por qué aprendértelo de memoria y nada por el estilo. Me queda como recuerdo, como anécdota, que alguna vez enseñé estadística en sociología. Fue bien curioso, los alumnos perdieron un mes y medio de clases y no tenían profesor de estadística. De estadística, imagínense. Y alguien me dijo, Maya, ya coge el curso. Y dije, bueno, hablé con los chicos, le dije, muchachos, yo voy a coger el curso. Profe, ¿usted me enseña estadística? Sí, me enseña estadística. Pero vamos a hacer lo siguiente. Empecemos a hacer un estudio. Creo que estábamos en una etapa de coyuntura electoral. Lo que hicimos fue aplicar una encuesta a la población de Huacho por qué candidato votarían. ¿Ya? Entonces nos llevó como 15 días encuestar a todos. Entonces dijeron, estamos perdiendo 15 días de clase más de estadística, no sabemos nada. No, lo que pasa es que yo quería datos para, en base a esos datos, aplicar toda la estadística. Y ahí les sirvió para decirles, miren muchachos, no tienen que aprender nada de memoria con respecto a la estadística. La estadística simplemente es un instrumento que te permite trabajar estos datos para luego presentarlos, ordenarlos y tener una idea, ¿no? De qué significan estos porcentajes, qué significan estas proyecciones, en fin, ¿no? Ya viene la parte del análisis, pero la estadística está presente. Es objetiva porque la investigación cualitativa parte de los hechos, parte de la realidad, parte de la realidad. La investigación cualitativa no parte de ellos, sí, parte de ellos también, pero lo que pasa es que está en juego mucho la subjetividad de los actores, lo que yo pienso, siento, creo sobre algo, ¿no? En este caso no, es el dato concreto, recojo el dato que está en la realidad. ¿Cuántos son, que tienen, que no tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo recojo y el dato evidentemente objetivo. Permite formar tesis, lógicamente, aunque los dos, solo que coloqué esto aquí porque muchas veces hay universidades, y entre ellas nosotros, ¿ya? La Universidad Nacional José Faustín Carrión y Ciencias Sociales, que ha estado trabajando muchos años solamente las tesis cuantitativas, ¿no? Ya que hoy ya estamos entrando en la etapa en la cual estamos aceptando también ese cambio de paradigmas y pasar a las tesis de carácter cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, digo esto porque tradicionalmente existía esa errónea idea de que lo cualitativo solo servía para hacer diagnósticos, a partir de las cuales se podrían hacer tesis cuantitativas, ¿ya? Ojo, hay autores, hay libros que sostienen eso, ¿ya? Lo cual es falso, ¿ya? Analiza superficialmente la realidad. Ya, ese es el otro mito. O sea, coloqué aquí, miren, el primero, un mito sobre el tema de lo cualitativo, que solo lo cuantitativo te permite poner y llegar a tesis, y el otro solo hacer diagnósticos, lo cual es falso. Y otro que dice, no, lo cuantitativo solamente analiza superficialmente en realidad el dato. Esa es el otro mito. Esto ya es la crítica de los cualitativos. ¿Ya? Aquellos que optan por la metodología cualitativa, ¿ya? Y hace unos días escuché también ese discurso, dicen que no hay nada más, digamos, de mayor análisis científico que lo cualitativo, porque la teoría te acompaña permanentemente. Y en cambio lo cuantitativo queda en un análisis superficial del dato. Eso es relativamente cierto. En realidad más depende del investigador. ¿Ya? El nivel al cual tú llegas en tu trabajo de investigación, en tu tesis,
no depende del enfoque, depende de la profundidad que tú dominas el tema, las teorías y la profundidad con la cual tú vas a analizar los datos. Entonces, no hay que caer en esos dos grandes mitos. ¿Me dejo entender esa parte? ¿Sí? ¿O lo vuelvo a repasar? ¿Sí? Dígame con confianza. Repito, estas dos partes, permite formar tesis y analiza superficialmente la realidad, en realidad son dos grandes mitos, ¿eh? ¿Ya? Repito por qué. Los críticos de la investigación cualitativa dicen que solo las investigaciones cuantitativas te llevan a elaborar tesis y que lo cualitativo solo sirve para hacer diagnósticos iniciales, acercamientos al conocimiento de una realidad, acercamientos al conocimiento de algunos grupos sociales. Es más, yo he tenido docentes que me han dicho, ¿no? Aplica pues, haz tu grupo focales y haz un diagnóstico, tengo una idea de cómo están, qué piensan, qué sienten, qué sé yo, y sobre esa base luego aplicas tus encuestas y haces tu tesis, pues, ¿no? Es decir, en otras palabras, los grupos focales era para hacer un diagnóstico inicial, ¿ya? Entonces, y solo las dimensiones cuantitativas son las que te permiten llevar a la tesis. Ese es un mito. Ambas te permiten hacer tesis, ¿de acuerdo? Y el otro mito, analiza superficialmente la realidad. Esa ya es la crítica contraria, la crítica que hacen los cualitativos a los cuantitativos. Los cualitativos dicen, la investigación cualitativa, en la medida que el marco teórico se elabora permanentemente y acompaña todo el proceso, son las únicas investigaciones que analizan los datos con profundidad. En cambio, lo cuantitativo solo analiza superficialmente la realidad, el dato estadístico frío y nada más. Eso no es tan cierto. Ya dije que uno u otro depende de la capacidad del investigador, el nivel de profundidad en el análisis que le quiere dar a su investigación, el uso de las teorías que utilice. ¿Ya? En todas las carreras de las ciencias sociales, ¿ya? No quiero referirme solo a sociología, entiendo que hay otros jóvenes de otras carreras, en todas las carreras de las ciencias sociales, la profundidad del análisis de los datos que están en la realidad va a depender también del uso, el buen uso de la teoría que yo tengo, ¿sí? Del manejo de las diferentes investigaciones que yo he realizado. ¿Ya? Entonces, de eso depende fundamentalmente. No depende de que solo es cualitativo o es cuantitativo. No depende de ello. Emplea datos expresados numéricamente. Eso sí es cierto, ¿no? Emplea datos expresados numéricamente. El número siempre es lo característico de lo cuantitativo, mientras que la palabra es del otro, ¿no? Utiliza grupos grandes y por lo tanto a partir de esos grupos grandes determina los tamaños muestrales, porque no se puede investigar a todos, por ejemplo, no puedo hacer una investigación sobre toda la población de Huacho, entonces yo requiero formar pues grupos muestrales, ¿no? Entonces siempre la muestra está presente en el trabajo de investigación cuantitativo. ¿Ya? Sigamos. Vamos acá. Este es un tema central, ¿no? Es un tema central. Vamos al punto de partida de la investigación, ¿ya? El punto de partida de la investigación. Bueno, yo siempre he preguntado a mis alumnos y les digo, ¿cuál es el punto de partida de la investigación? ¿Ya? Y lógicamente me dan diferentes respuestas en función a la diversa lectura que ellos tienen, ¿no? Porque como dije la semana pasada, en metodología de la investigación nadie ha dicho la última palabra. Aquel que cree que tiene la razón en investigación está más bien equivocado, ¿ya? En investigación hay que ser muy empáticos, hay que saber aceptar que hay diferentes lecturas, diferentes corrientes, que cada nueva bibliografía que va apareciendo va sugiriendo nuevas cosas y que eso va alimentando el proceso mismo. O sea, no podemos creer que tenemos a la verdad absoluta en investigación, ¿ya? A veces cuando alguien asiste a un curso de investigación, siempre leo el chat y algunos dicen, no estoy de acuerdo con usted, revise bien su bibliografía. No, no es así, pues. Lo que pasa es que se tienen tantas lecturas y que cada autor propone cosas tan variadas también, ¿ya? Hay cosas digamos, el abecedario, ¿no? Pero hay otras cosas en las cuales también se van enriqueciendo con la experiencia misma, ¿ya? Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuál es el punto de partida de la investigación? La respuesta para mí siempre es la realidad, ¿ya? No es la idea, como está ya. Vamos, ¿ah? Es la realidad. Es que lo que pasa es que las ideas van surgiendo. Las ideas van surgiendo. Pero para que tú des el paso en investigación, ya esa idea que tú tienes ahí, que va dando vuelta en tu cabecita,
tienes que tú encontrar lo que existe en la realidad, pues. Y solo a partir de que tú encuentras de que esa idea, como se convierte en problema y existe en la realidad, tú avanzas con tu investigación. ¿De acuerdo? O sea, al final de cuentas, la realidad determina. Es más, hasta la realidad determina qué enfoque vas a utilizar, ¿no? Porque tú dices, mira, hay este problema, ¿ja? Y yo quiero que, o sea, tú no puedes forzar además que cierto problema que tú identificas en la realidad quieras realizarlo con un enfoque cuantitativo. Cuando a lo mejor ese problema te está invitando a utilizar lo cualitativo, pues. ¿Ya? O sea, es el problema, cómo se presenta en la realidad, quien finalmente también te lleva a asumir una u otra posición metodológica. ¿Ya? Lo que pasa es que últimamente, en los últimos años, han aparecido tantos textos, incluso en Internet, han aparecido tantos instrumentos de medición que se pretende hoy medir todo estadísticamente. Creo que los psicólogos en eso, no sé si nos han hecho un bien o un mal, pero han elaborado tantos instrumentos que yo veo que hoy los recogen para la aplicación de investigaciones sociales y pretenden medirlo todo estadísticamente, ¿no? Por ejemplo, quieren saber algo sobre, no sé, de repente algunos comportamientos de los individuos frente a tal fenómeno, algunas actitudes de la persona frente a tal cosa, y yo le digo, oye, esto está para un enfoque cualitativo, ¿no? Y de repente me vienen con un instrumento, no, profe, yo quiero aplicar mi encuesta y aquí ya encontré un instrumento para medir los comportamientos. Y encuentran, bueno, en Internet se encuentran tantos instrumentos que te permiten todo medirlo, ¿no? Pero son instrumentos que muchas veces tienen limitaciones, pues, tienen limitaciones. ¿Ya? Entonces, cuando al final elaboran sus tablas estadísticas, no veo una riqueza de datos para poder hacer el análisis respectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque además también el tema mismo, el problema detectado, era para enfocarlo con lo cualitativo y no con lo cuantitativo, ¿no? Entonces ahí viene el primer impasse, el primer problema, ¿no? Entonces, jóvenes, a ver, las ideas, las ideas. ¿Cómo surge la idea de una investigación? ¿Cómo surge? En realidad, desde que uno hace vida académica, estudiante universitario, todos los espacios sirven para ir surgiendo ideas de investigación. Este tipo de eventos académicos es una manera como van surgiendo ideas de investigación. Las noticias que leemos en los diarios nos permite ir identificando algunas ideas de investigación. Los espacios de noticias que vemos en la televisión diaria, ¿ya? Nos permiten también ir ahí identificando algunas ideas de investigación. ¿Ya? Algunos me dirán, profe, pero no podemos creer en esas noticias. Pero bueno, pues si tienes, por ejemplo, un estudiante de comunicación, justamente a partir de esto que tú no estás de acuerdo, va surgiendo la idea de una investigación. ¿Ya? Entonces, hay muchos espacios en los cuales va surgiendo las ideas de investigación, ¿no? La lectura de libros, lógicamente, ¿no? Ni hablar, mientras más lees, más ideas de investigación van surgiendo, ¿no? En tu cabecita, van dando vueltas, hay algunas ideas, ¿ya? La lectura siempre es importante, ¿no? Vamos entonces ordenándolos algunas ideas centrales sobre esto. Dice, la inspiración, ¿ya? La inspiración porque hay algunas ideas de investigación que surgen de intereses personales, bueno, ¿ya? Hay algunos que desde que ingresan el primer ciclo ya tienen algunos intereses personales, ¿no? Estudian una carrera y de que empiezan dicen, no, a mí me gustaría especializarme en tal cosa. Y entonces todas las cosas que están relacionadas, todas las ideas que están relacionadas a esa formación que él quiere tener, lo están invitando ya a que vayan surgiendo ideas de investigación. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los intereses personales del investigador. Esa es la primera. Oportunidad, ¿no? Cuando surge por facilidad, podemos también indagar sobre algunos temas, ¿no? Entonces, cuando ya, por ejemplo, alguna persona cercana nos brinda algún tipo de información, cuando tenemos acceso a una información, entonces cosas que se nos dan la oportunidad de encontrar ese tipo de problemas y por lo tanto van saliendo las ideas de investigación. Por ejemplo, una bonita oportunidad para realizar una investigación es la experiencia que tú tienes en tu centro de prácticas preprofesionales, ¿ya? Entonces muchas veces uno dice, algunos me dicen, profesor, estoy 8 horas al día en mi centro de práctica, ¿en qué momento voy a avanzar con la tesis? No puedo ir a avanzar con esto, no sé, no puedo hacer más. Entonces yo le digo, no te hagas problema, ¿no? En tu centro de práctica, ¿qué ideas de investigación han ido surgiendo? ¿Por qué no de ahí coges uno y lo vas plasmando, ¿no? Hasta hacerlo, convertirlo en una tesis. Entonces es la oportunidad que tú tienes, ¿no? Entonces estamos hablando en ese nivel, ¿no? Porque
porque ni hablar cuando ves el centro laboral, cuando ya eres profesional, ¿no? También ahí van surgiendo oportunidades para identificar problemas de investigación, ¿ya? La conceptualización, ¿ya? Detectar un fenómeno o problemas de investigación que requiere indagarse, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, muy bien, ya se hizo sobre todo esto. Por ejemplo, cuando ya tienes más experiencia en investigación y tú te has especializado en cierta rama, pero por ahí encuentras vacíos y tú dices, sobre esto todavía no se investiga, sobre esto se ha hecho muy poco o sobre esto no hay nada. Entonces ahí tienes una buena idea para investigar, ¿ya? Entonces vas madurando la idea porque dices, oye, sobre esto no hay. ¿Mm? En todos los campos siempre ocurre que uno va revisando teorías, va revisando otros trabajos de investigación realizados anteriormente, y por ahí va encontrando que hay vacíos, bueno, hay vacíos. Sobre esto no hay nada, dice uno. Entonces ahí muy bien, ahí tienes una buena oportunidad también para realizar una investigación. ¿Mm? Necesidad de resolver una problemática también es otra forma como surge una idea de investigación, ¿no? Cuando se encuentra de que hay algo que falta, ¿no? Hay algo por solucionar en la sociedad. Por ejemplo, la situación de pobreza, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿qué podríamos hacer? Surge la idea de investigar sobre algo relacionado a forma de cómo solucionar la situación de pobreza en tal población que yo lo veo en tal extremo, en fin, ¿no? O sea, la limitación social, ¿no? Las carencias sociales, también es otra gran oportunidad que te lleva a encontrar temas de investigación. ¿Mm? Entonces, igual ocurre también en todo lo demás campo, ¿no? No solamente en el campo de lo social, también tiene que ver esto con el campo de la ingeniería, los temas ambientales, en fin, ¿no? O sea, cuando encontramos problemas de cierto tipo, entonces de ahí también va surgiendo la idea de qué investigar, ¿no? Recuerdo hace unos años el curso de investigación, pero en un instituto superior tecnológico, y un joven que necesitaba sacar el título, ya ellos también presentan un trabajo de investigación, necesitaba sacar el trabajo de su título ya para poder ejercer un trabajito que le había, al requisito mínimo era tener justamente el título, aunque no tenga experiencia laboral, y no sabía sobre qué hacer, ¿no? Y entonces yo le digo, algo tenemos que encontrar ya, que investigue, profesor, no sé qué hacer, miren, estoy desesperado. Dime algo concreto en tu comunidad. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en tal sitio, profesor, un centro poblado, ¿ya? Y entonces le digo, ¿qué problema identificas allá? Profe, y esto. No, pero tú eres de electricidad. ¿Qué puedes identificar ahí? A ver, profe, tenemos carencia no tenemos el servicio de alumbrado eléctrico, ¿no? No hay alumbrado. Entonces, ahí la gente temprano se acuesta porque tenemos nuestras velas, nuestras lamparitas, no hay alumbrado, ¿ya? Entonces, esa es una carencia. Muy bien, ¿y tú eres de electricidad? Entonces le digo, ¿has buscado algo de información sobre los paneles solares? Ah, verdad, profe, buena idea. Y empezó a investigar sobre eso, a leer sobre eso. Y su trabajo de investigación fue justamente una propuesta de un proyecto de paneles solares para su comunidad. Y eso lo sustentó y eso le sirvió para su trabajo, para obtener su título profesional, ¿no? De técnico profesional en electricidad industrial, ¿no? Y se quedó con el trabajo. Entonces, hasta ahora, cada vez que me encuentro con él, recordamos un poco esa experiencia, ¿ya? Y viajamos a su comunidad, vimos algunas cosas, cómo podría ser, en fin, porque él era el especialista, ¿no? Y lo asesoró, lógicamente, un ingeniero electricista, muy bien, y salió la idea. Miren, ese es justamente una problemática se convierte también en un tema de investigación, una idea de investigación, ¿ya? En una idea todavía, muy grande. La necesidad de cubrir huecos de conocimiento, huecos de conocimiento. Hay de todo sobre esta teoría. Mire, sobre este problema he encontrado todos estos escritos. Sobre este aspecto veo que no se ha escrito nada. No se explica esto. Hay un hueco del conocimiento ahí. Entonces mi investigación pretende justamente, y ahí está la justificación, la importancia de tu tesis, que justamente sirve para llenar algunos vacíos en las teorías, ¿no? Que hasta el momento no se ha desarrollado para explicar esos huecos del conocimiento, ¿ya? Entonces ahí tenemos las principales ideas de cómo surgen las ideas. Las ideas van surgiendo a partir de todo esto que estamos hablando acá y mucho más, jóvenes. Ya lo dije de manera muy sencilla en los diálogos permanentes con tus profesores, en los cursos, durante las clases van surgiendo conversaciones, diálogos y algún temita por ahí te impactó y surge la primera idea de por qué no hacer una investigación sobre ese tema, ¿no? Muchas veces los profesores en muchos cursos te dicen, muy bien, mira, de los 16 temas que hay en el curso, porque la semana 17 es el examen final, de los 16 temas, tú escoge uno de ellos para que me hagas un ensayo.
y te impresionó a ti el tema del tópico número 5, ¿no? ¿Ya? Que habla de repente sobre, no sé, a ver, a un tema cualquiera, de repente sobre marginalidad y pobreza en el Perú, qué sé yo, ¿no? Y entonces ese tema te impactó y empiezas a investigar más, a buscar más información, a leer sobre ello, y finalmente avanzaste con tanta lectura en ese tema que sientes poco a poco que te vas convirtiendo en un especialista en el tema. Yo siempre le digo a mis alumnos de tesis, ustedes son los especialistas en ese tema, porque son los que han buscado más información, los que más han leído sobre eso. Entonces, los demás podemos cuestionarlos en aspectos metodológicos para que mejoren la investigación, pero el especialista eres tú. O sea, nadie puede traerte abajo en un debate sobre el tema, porque tú eres el especialista en ello. No, profesor, que ellos son doctores, no importa, ¿ya? No importa. Tú investigas, tú has leído, tú has profundizado, tú eres el especialista. Confía siempre en tu capacidad, ¿ya? Vamos, siguiente. Planteamiento cuantitativo del problema, ¿ya? Vamos a darle ese nombre, planteamiento cuantitativo, ¿no? Porque podría haberlo dicho simplemente planteamiento del problema, pero lo resalto nuevamente el término cuantitativo para decirle, pues, que estamos en ese enfoque, ¿no? Estamos en el enfoque cuantitativo, en la metodología cuantitativa de la investigación, ¿ya? Por lo tanto, aquí hablemos del planteamiento cuantitativo del problema de investigación, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a plantear el problema de investigación, siempre es conveniente ya tener esa idea que inicialmente surgió en mi cabeza sobre ¿no? sobre un tema determinado, ir convirtiéndolo en un problema, ¿ya? Ir convirtiéndolo en un problema. Una técnica muy práctica, muy útil, es la siguiente, escúcheme bien. Eh, Tú colocas en una hoja, ¿ya? O en todo caso, si estás con tu laptop en Word, ¿no? Abres ahí una pestaña y colocas el tema en el cual estás pensando, con el cual estás soñando todos los días, ¿ya? Y que está dando vuelta en tu cabeza, ¿ya? Por ejemplo, tú dices, vamos a ver, surge en mi cabeza de manera muy general, surge el problema la pobreza que yo he observado en el asentamiento humano, a ver, dígame un nombre, no sé, la pobreza que yo he observado en el asentamiento humano, eh, no sé, se me ocurre el nombre de un personaje, no sé, aquí, la esperanza, ya, acá, vamos a ver, ya, la esperanza, Walmay. Bueno, entonces tú colocas ahí el título, ¿no? La pobreza en el asentamiento humano, la esperanza. ¿Ya? Es un ejemplo a la ligera, ¿sí? Bueno, muy bien. La siguiente pregunta que tú te haces es, bueno, pero ¿qué me preocupa de la pobreza en el asentamiento humano La Esperanza? ¿Qué me preocupa de la pobreza? Y haces un listado, ahí viene tu listado, ¿ya? Un listado de problemas que a ti te preocupan, ¿sí? Que tú has observado, que algunos pueden quedar en teoría y otros observas también. Por eso yo decía, al final de cuentas la realidad determina. Haces un listado ahí. Pueden surgir 5, 10, 20, 30, que es el listado. Y una vez que tienes ese listado de 20, 30 de problemas que a ti te preocupan de la pobreza en el asentamiento humano La Esperanza, distrito de Gualmay, entonces tú empiezas a mirar uno por uno, analizas uno por uno. Y dices, el primer problema, a ver, relacionado a la pobreza en este asentamiento humano está las condiciones de vida y las oportunidades laborales que tiene la población. Ya, bueno, ¿esto está presente o no? ¿Qué dice mi lectura? ¿Y qué dice también el asentamiento humano La Esperanza? Voy a dar un recorrido por allá, conversar un poco con la gente, conocer algo más, ¿no? No, esto no me convence, lo voy eliminando, ¿ya? Y por ahí, con uno de ellos, te vas a quedar, ¿ya? Que te vas a quedar. Y de repente te gustan dos o tres problemas. Muy bien, vas dejando para futuras investigaciones, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero es un ejercicio muy bonito, ¿sí? Un ejercicio muy bonito, que además, como un tema te lleva a encontrar múltiples problemas. Y de esos múltiples problemas, uno seleccionas, ¿ya? Uno seleccionas. Ese problema que yo voy a seleccionar tiene que ver con lo que vimos en la diapositiva anterior, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, con lo que vimos que falta completar información, no hay teoría que explique eso, o sea, hay un hueco del conocimiento, decíamos nosotros, tiene que ver con la parte, digamos, de motivadora, que te encanta a ti eso y mira, justo encuentras esas carencias, en fin, tiene que ver con todo ese tipo de cosas.
y finalmente eso seleccionas tú como problema de investigación. Bien, tu siguiente paso es que empieces a buscar información sobre este aspecto que has seleccionado y cómo se presenta ese problema. Siempre para redactar el planteamiento del problema hay que ir de lo general a lo particular en el enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, si yo hablo de la pobreza en tal sitio, bueno, ¿cómo se presenta la pobreza en el mundo, no? En los últimos años a nivel mundial la pobreza aumentó, que esto y otro, como consecuencia de la pandemia en América Latina, ya estoy bajando, ¿ya? En América Latina encontramos que esto, como sostienen algunos autores como fulano, sutano, mengano, en el Perú en estos 2 últimos años de pandemia, la pobreza aumentó en tanto por ciento, afectando principalmente tal. En la ciudad de Huacho encontramos que, miren, del mundo, y fuiste bajando hasta la ciudad de Huacho. ¿Mm? Esa es la idea de cómo ir también poco ahí describiendo la situación problemática, planteando todo el problema de manera general, ¿de acuerdo? Hasta aterrizar en tu pregunta que tiene que ver específicamente con tu formulación del problema y que te va a acompañar toda la investigación. ¿Ya? Entonces acá dice, puede dirigirse a explorar, describir, racionar o explicar, ¿no? Tu planteamiento de problema puede estar orientado a uno de esos. ¿Sí? Ya depende del enfoque que tú le das a tu investigación, bueno, ya eso se ve un poco también en la parte metodológica, ¿no? O sea, ¿qué busca tu investigación? ¿Va a explorar una realidad? ¿Va a describir una realidad? ¿Va a relacionar? Por ejemplo, hay tesis que tienen que ver con trabajos comparativos o pretendes explicar una realidad, ¿no? Es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y sus implicancias. Cuando busca justamente todo este tipo de elementos que están mencionados, ¿ya? Estamos hablando de una investigación en la cual adquiere un alto nivel, ¿no? Porque tú vas a evaluar los resultados, por lo tanto requiere un alto nivel de análisis, vas a comparar esos resultados con otras realidades, vas a interpretar los hechos que están presentes, o sea, en tu planteamiento del problema desde que uno lee el planteamiento del problema, va quedando claro qué es lo que estás buscando, cuál es el nivel de tu investigación. ¿Mm? Sus elementos son objetivos, que son las guías del estudio, ¿no? Entonces ya vas visualizando hacia dónde se orienta la investigación. ¿Mm? Hay preguntas de investigación que deben ser claras si son el qué del estudio. Dije, empezando la sesión de hoy, que es recomendable, sobre todo cuando son tus primeras investigaciones, que es mejor que te plantees una pregunta de investigación. ¿Ya? Una, en la formulación del problema, una pregunta general, y en los, digamos, en los problemas específicos, puedes trabajar con un máximo de 3 problemas específicos, o sea, 3 interrogantes, que se derivan de la primera. ¿Ya? No te recomiendo más. No te compliques la vida para las primeras investigaciones. Entonces, pero debes tener tus preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación deben ser claras, ¿ya? Y son el qué. Por ejemplo, cuando uno planifica la investigación, que justamente es el plan de tesis, la etapa de la planificación, una de las cosas que uno se debe preguntar y responderse de manera clara y precisa es el qué voy a investigar. ¿De acuerdo? Y ese qué voy a investigar te va a acompañar en toda tu investigación. ¿Qué voy a investigar? ¿Sí? Y ese qué voy a investigar es justamente, la encuentras también en la interrogante, está en el título, está en todo tu proceso, están en tus objetivos, están en tus hipótesis, permanentemente lo vas a encontrar el qué vas a investigar. ¿Qué vas a investigar? Tú me dices, yo voy a investigar cuáles son las causas que determinan la situación de tal cosa en tal sitio durante tal periodo. Muy bien. Tienes claro qué vas a investigar. Y tu título dirá causas que determinan la situación de tal sitio. Bueno, o sea, si tienes claro la pregunta del qué vas a investigar, el título también está. Los objetivos también, ¿no? Tu objetivo general será pues, determinar las causas que, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Responde a ese interrogante, está ahí. La hipótesis es lo mismo, o sea, todos van concatenados. ¿Ya? Trataré de explicarles en la última sesión cómo se hace una matriz de consistencia para ver esa relación horizontal y vertical que existe, ¿no? Digo, trataré de explicarles porque es un poquito difícil mostrarles esto en una diapositiva y sobre todo de esta manera virtual, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, entonces, ahí hay una relación horizontal y vertical cuando uno va determinando el qué de la investigación. Desde que uno empieza a planificar la investigación, siempre hay que tener presente el qué, el dónde y el cuándo.
¿Qué investigo? ¿Dónde investigo? ¿Y cuándo investigo? ¿Mm? ¿Qué investigo? ¿Dónde investigo? ¿Y cuándo investigo? El qué, digamos, lo que finalmente se convierte en una delimitación temática. Yo no puedo investigar todo sobre la pobreza. No, ¿qué me interesa a mí de la pobreza? Entonces ahí viene la respuesta al qué. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué aspecto de la pobreza voy a investigar? ¿Mm? ¿Dónde? ¿Qué? ¿En todo el Perú? No, pues ¿en dónde? ¿Qué lugar? Ah, no, en la ciudad de Huacho, no, en el asentamiento humano tal, en la comunidad tal. Muy bien. ¿Cuándo? O sea, ¿cuál es tu delimitación temporal? Siempre se habla de delimitación temática, delimitación espacial y delimitación temporal. ¿Qué, dónde y cuándo? Eso debo tenerlo claro para yo poder diseñar toda mi investigación. ¿Ya? Hay que justificar tu estudio, ¿no? La justificación del estudio tiene que ver con la importancia que tiene. ¿Cuál es la importancia que tiene la investigación que vas a realizar? ¿Mm? ¿Qué importancia tiene? Entonces, justifícalo. Ahí hay que responder a la pregunta por qué y para qué, pues, ¿no? ¿Por qué investigas este problema? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Qué aporta, no? Esas preguntas son claves. Entonces, ahí tienes que responderte a eso. Y puede haber una justificación, pues, teórica, académica, práctica, ¿no? En otras carreras, diríamos, tiene una justificación tecnológica, en algunos casos, dependiendo de la tesis también, pues, ¿no? ¿Ya? El tipo de tesis. Entonces, pero tiene que haber una justificación. Y la justificación, vuelvo a repetir, es la importancia que tiene tu investigación, tu tesis, lo que estés realizando, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Por qué y para qué de este estudio, ¿no? La viabilidad del estudio también. Hay una cosa que yo les quiero recomendar, y siempre lo hago con mis alumnos, ¿ya? No, insisto en esto, sobre todo cuando recién se empieza en el campo de la investigación. Siempre que te plantees un problema de investigación, pregúntate lo siguiente: ¿tengo acceso a esa información? ¿Tengo acceso a esa información? Pregúntate eso. Si tu respuesta es no, no tengo acceso, mira, no me dan permiso para eso, no, que esa información no se entrega así nomás a las personas, no, que ya no sigas adelante. Recuerda que si vas a hacer tu primera investigación o es tu tesis, tú quieres sacar el título lo más antes posible. Claro, no quieres realizar cualquier investigación tampoco, pero tampoco quieres, pues, eh, pasarte años y años con algunos obstáculos que no puedes superar y no sustentar tu tesis nunca, ¿no? Entonces pregúntate siempre, ¿tienes acceso a la información o no tienes acceso a la información? ¿Sí? Entonces, ¿es viable? ¿Hay disponibilidad de recursos? ¿Hay alcance del estudio? ¿Hay implicaciones y consecuencias del estudio? Todo eso, ¿no? Pero la pregunta central, jóvenes, si esa pregunta, tu respuesta es no, no sigas adelante. La pregunta central es, ¿tengo acceso a la información? Yo estoy en Huacho, trabajo en Huacho y solo sábado y domingo tengo los días libres y quiero investigar algo cuyos datos, cuya información está en Lima y debo viajar allá para sacar información. Mejor ya cambia. ¿Ya? Otro tema, otro problema, cambia todo, ¿no? No tienes acceso a esa información. Entonces no pierdas tu tiempo, ¿ya? Ese es un aspecto clave, ¿ya? No quisiera que alguien aquí me diga, profe, pero usted en esa manera está limitando la investigación porque la ciencia, claro, ese es otro discurso, ¿no? Pero ya hablamos ya en otro contexto, pues, en un contexto en el cual tú eres un profesional investigador y que, es más, cada nuevo problema que identifica lo asumes como un reto en investigación científica y para ti no hay limitaciones porque, ¿no? Trata de buscar la información por más imposible que estén los datos y esa es tu función como investigador. Esa es otra realidad. Aquí estamos hablando de una realidad de pregrado, de jóvenes que en algunos casos recién empiezan la carrera y por lo tanto es incluso la investigación que van a realizar podría ser su primera experiencia, ¿no? ¿Ya? Después tenemos la deficiencia en el conocimiento del problema, ¿ya? ¿Qué deficiencias existen en el conocimiento? A lo mejor encontramos que hay una teoría muy débil al respecto, todavía se ha investigado sobre muchos aspectos de este tema, pero sobre este problema específico no hay publicaciones, ¿ya? Entonces, cosas por el estilo, lleno ese vacío, ¿no? Entonces viene el estado del conocimiento, las nuevas perspectivas a estudiar, ¿ya? Hay que afinar ideas, de la idea grande, global, hasta llegar a una idea pequeña. Cuando planteo el problema hay que tomar en cuenta algunos criterios, delimitar el problema a través de lo que ya dije hace un instante, el qué, el dónde, el cómo y, perdón, el qué, el dónde y el cuándo, ¿ya? Hay que buscar la relación entre las variables, porque incluso desde el problema tú estás identificando variables, ¿ya?
Tú dices, ¿cuáles son las causas que influyen en el crecimiento poblacional de esta? Ah, ya, muy bien. Causas socioeconómicas que influyen. Ah, causas socioeconómicas es una variable, ¿no? Crecimiento poblacional, otra variable. ¿Ya? Vas identificando ahí. ¿Mm? Formular como pregunta, ya lo dije, es lo más aconsejable, sobre todo en esta etapa, ¿ya? Y tratar un problema medible o observable. Los problemas de investigación, sobre todo en el campo cuantitativo, deben ser problemas que sean observables y que sean medibles, capaz de medir. ¿Sí? Los problemas de carácter muy subjetivos, de carácter muy subjetivos, no los podemos trabajar cuantitativamente. ¿Mm? También hay que descartar aquí algunos criterios de carácter moral, éticos, cuando planteamos la investigación, porque es un poquito difícil determinarlo. O sea, lo moral, lo ético, los valores, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo puedo trabajar? Muy complicado. ¿Ya? ¿Quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo, no? Las acciones buenas de los hombres de la ciudad, de los ciudadanos de Huacho, ¿no? Llevarán a que cuando ellos fallezcan, todos ellos se vayan al cielo. Eso no, pues, ¿no? ¿Cómo lo determinas, no? O sea, eso es imposible, ¿ya? Y por último, puede dirigirse a explorar, bueno, ya lo dije, ¿no? Entonces ahí tenemos las ideas centrales de cómo se da un planteamiento del problema bajo el enfoque cuantitativo, ¿ya? Siguiente. 9:41, ¿no? Ya, vamos con uno más. Bueno, el problema de investigación, nosotros pretendemos con la investigación cuantitativa buscar esa relación, ¿no? Lo que el problema es ahora y lo que debe ser el problema. Es decir, lo que el problema es en la realidad, en el mundo real, tal como ésta se presenta, y lo que debe ser explicado académicamente para yo luego poder realizar la investigación. A eso se refiere. Entonces, ese es el esfuerzo del investigador en la etapa de la planificación. El problema es algo concreto, algo real. ¿Sí? Recuerden las primeras ideas de esta clase de hoy. El enfoque cualitativo investiga la realidad objetiva. El problema es real, es concreto, es objetivo. ¿Sí? En el documento, en mi plan de tesis, yo planteo el problema como este debe ser explicado desde el punto de vista académico, teórico, científico, apoyado en teorías, apoyado en una lectura del marco teórico que yo tengo, apoyado en los enfoques que yo manejo, en fin. Esa es la idea como yo debo ir constituyendo mi trabajo de investigación. ¿Ya? Sigue. Determinar un problema. ¿Ya? Determinar un problema. 9:42. Un poquito más, ¿ya? El tema no debe ser demasiado amplio ni demasiado vago. Eso también. Por ejemplo, yo dije hace un instante, me preocupa, me interesa, me motiva el tema de la pobreza. Pero ese es un tema pues demasiado grande, ¿no? Demasiado amplio, ¿no? Entonces tengo que darle forma y convertirlo en un problema específico. Ni tampoco demasiado vago, pues, ¿no? O sea, ya que no lo puedo yo precisar ni determinar, ¿ya? Plantear el problema en forma de pregunta, insisto en eso. Definir claramente los límites del problema. ¿Sí? Me interesa este problema. Eso sobre eso, jóvenes, miren. Muchas veces cuando uno sustenta la tesis, he visto muchos jovencitos que llegan a sustentar su tesis de pregrado y tiemblan de pies a cabeza cuando el jurado le dice, a ver, joven, usted que está investigando esta tesis sobre la pobreza aquí en el asentamiento humano tal, ¿por qué usted no ha investigado y por qué no ha considerado usted las teorías como tal, que te miden el nivel de marginalidad, que tiene que ver con la consecuencia que genera por allá y por ahí se meten en un discurso de media hora, a veces algunos jurados, ¿ya? Y el alumno tiembla de pies a cabeza y el público que está asistiendo a esa sustentación dicen, ya lo agarró, ya, lo fregó. O sea, que el profe lo mató, ¿ah? Ese es el comentario. Nunca tenga miedo a eso, ¿ya? Elegantemente tú puedes responder esa pregunta, porque muchas veces el docente puede tener una amplia lectura de un tema como el de la pobreza, pero tú has delimitado bien tu problema, pues. Tú estás diciendo que no te interesan esas cosas, a ti te interesan las causas socioeconómicas que determinan el nivel de pobreza en el tal asentamiento. ¿Ya? No te interesa a ti las consecuencias generadas por ello en el nivel de la marginalidad y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces tú elegantemente le dices al jurado, ¿no? Le dices, muy buena su pregunta, doctor, ¿no? No esperaba menos de usted, lo llenas de halagos encima, y le dices, pero como usted puede ver en el documento que tiene en sus manos, que es mi plan de tesis, lo que a mí me preocupa investigación y por lo tanto todo mi esfuerzo está orientado a determinar las causas socioeconómicas relacionadas a este aspecto, ¿no?
Y lo demás lo tomaré en cuenta para futuras investigaciones. En otras palabras, les he dicho, ándale primero lo que tienes en tus manos, no lo has leído y vienes aquí a querer improvisar, me va a querer impresionarme, perdón, con la lectura que tienes del tema, ¿no? De manera general. Entonces, por eso es que hay que delimitar bien. La delimitación temática es muy importante. No me interesa todo lo que tiene que ver con la pobreza, me interesa algunos aspectos de la pobreza. Mi investigación centra todo el esfuerzo en ese aspecto que yo quiero investigar sobre la pobreza. Entonces, lo demás son para otros temas, son para otras investigaciones. Entonces, define claramente esos límites, ¿de acuerdo? Esos límites. Además, una vez escuché un jurado que dijo lo siguiente, ¿no? El joven sustentó su tesis, no recuerdo cuál fue el tema, pero hablaba de una comunidad de la zona andina y el docente agarró y dijo, bueno, yo acabo de llegar de España y en España, en Madrid específicamente, he encontrado que hay esta situación acá. ¿Cómo usted me explica esa situación que ocurre en Madrid? Y el alumno temblaba y el resto decía, ya lo mató, ¿no? Agarró. Bueno, no viene al caso. En todo caso, el profesor diría, bueno, yo he observado esto en Madrid, ¿no? Justamente porque identifico que el comportamiento de las personas tienen estas características. ¿Cuál cree usted que son los comportamientos de las personas de la comunidad que usted ha estudiado con respecto a los resultados que usted ha encontrado? Ah, ahí sí, pues, ¿no? Pero el docente quería que le explique lo que él observó en Madrid, que se lo explique a él, que estuvo ahí, ¿no? O sea, es cuestión, por eso la delimitación, el ponerle límites, es importante. ¿De acuerdo? Esto llévenselo como un tip, ¿sí? Para el día que ustedes sustenten, ¿ya? Fíjense bien que las preguntas estén relacionadas a lo que ustedes han delimitado como problema, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me interesa esto para Huacho y en este periodo, punto, ¿de acuerdo? Lo demás, gracias por la pregunta, lo tomaré en cuenta para futuras investigaciones. Definir las palabras o términos especiales, las categorías, las variables que voy a estudiar, niveles de pobreza, estrategias de marketing, ¿no? No sé, cosas por el estilo. Eso hay que tenerlo bien claro y en eso sí no se te puede perdonar. Si, por ejemplo, a veces hay jurados que a veces nosotros sustentamos una tesis, no esperamos preguntas tan sencillas y por ahí caemos a veces, ¿ah? Por ejemplo, supongamos que uno de ustedes, aquí por ejemplo voy a tomar un nombre, Geraldine está por ahí, Geraldine sustenta una tesis que tiene que ver con respecto a las estrategias de marketing, ¿ya? O sea, esa es una de los términos especiales, una de las variables que ella estudia. Y un miembro del jurado le dice, señorita Geraldine, con respecto a la categoría o variable estrategia de marketing que usted utiliza en investigación, ¿sí? ¿Podría usted señalarme 3 autores cómo definen la estrategia de marketing? Y se queda callada. Eso sí es matar. ¿Ya? Eso sí, porque se supone que, ya lo dije al inicio, somos los expertos en el trabajo de investigación que estamos realizando. Y mínimamente las variables que yo estoy estudiando, los términos que están ahí, las palabras clave que están en mi título, eso yo lo manejo bien. ¿Ya? He leído autores sobre eso. O sea, si yo hablo de pobreza, me he leído muchos autores sobre la pobreza. Si hablo de estrategia de marketing, he leído muchos autores sobre marketing, estrategia de marketing. Si hablo de estrategia de sobrevivencia, he leído muchos autores sobre estrategia de sobrevivencia. Si hablo de marginalidad, de exclusión, qué sé yo, sobre eso también manejo mucha teoría. Tiene que ser así de todas maneras, si no, estamos mal. Entonces, ahí sí sería caer. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. 21:49. Una más. Importancia del problema. ¿Ya? Y ya con este me quedo. Aquí me quedo. ¿Ya? ¿Es de interés? El problema que yo he seleccionado es de interés. O sea, ¿ya? ¿Es de interés? La población estudiantil, la población académica, ¿le interesa este tema? ¿O a nadie le interesa? De repente yo soy el único interesado y a nadie más le interesa. Entonces, pregúntate eso, ¿no? ¿Te interesa? ¿Es nuevo? No, ese problema ya es antiguo, mira, pero o sea, alguien puede decir, ¿no? Es antiguo, pero para otras realidades. De repente en Guacho nunca se ha hecho, entonces para acá es nuevo. ¿Es bueno? ¿Eso es correcto? Es correcto, pues, ¿ya? Proporciona información utilizable, sí, porque yo he encuestado directamente, porque además eso lo sustento con la información que tengo de los censos. Entonces hay una información utilizable ahí. ¿Es factible? ¿No? O sea, se puede utilizar, es un tema que además, como problema en sí, es, como dice Bunge, ¿no? Parte de los hechos y vuelve a los hechos.
¿no? O sea, eso lo vuelve factible, ¿no? Entonces, eso es posible de aplicarlo, en fin. Sí, muy bien, me parece bien, aplicable, ¿no? Existen otros estudios sobre ese problema a través del marco teórico. He demostrado, ¿no? He demostrado que hay otros estudios con ciertas conclusiones a partir de las cuales yo he planteado mi propio estudio. Entonces, eso es importante dentro también de un problema de investigación, ¿ya? Cuando yo voy a señalar la importancia de investigación, redacto, ¿no? ¿Cuál es el interés que tiene? ¿Qué aporta de nuevo? ¿No? ¿Qué proporciona una información que es utilizable? ¿Qué tan factible puede ser esta investigación de aplicarla? ¿Existen otros estudios o no relacionados a ellos? Ahí voy señalando la importancia que tiene mi investigación, ¿ya? Va a ser el último, ya. Vamos con uno más. Ya, ya, no, este es más largo. Me quedo acá, me quedo con insumo para la redacción del planteamiento de problema. Veremos esto, veremos el tema de los objetivos de investigación y la próxima clase me centro más minutos en lo que es la construcción del marco teórico, ¿ya? Y cierro la última clase con el tema ya de la parte del diseño metodológico. Y con eso termino el curso, ¿ya? Muy bien. Adelante, organizadores. Deseo la palabra. Claro que sí, profesor. Comentarle a los compañeros que el link de asistencia está en el chat para que se puedan inscribir y no puedan perder el tema de su asistencia. Con eso estaríamos culminando. Le agradeceríamos, profesor, por las palabras que ha dictado el curso. No, gracias a ustedes. Hoy día me trasladé para no tener problema de conectividad como tuve la semana pasada, y ese no ha sido el problema hoy, pues el problema es otro de carácter técnico que tuve un problema ayer, el día de ayer, y que lo voy a soltar para la próxima semana, así que no se preocupen, la próxima semana nos vamos a ver. En lo personal, claro, es cierto, ustedes no prenden la cámara, solamente yo, pero cuando interactuamos viéndonos de alguna manera, viendo las imágenes, se vuelve más dinámica la charla, ¿ya? Así que tratemos de solucionar eso. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Cuídese. Igualmente, Gracias, cuídense. profesor. Buenas noches. Hasta luego.